Bienvenidos y bienvenidas al 7º capítulo de HR Coach, el podcast, el espacio en donde los apasionados de talento venimos a aprender, divertirnos, pero sobre todo inspirarnos. E inspirarnos de aquellos y aquellas que ya están en la silla que seguramente tú y yo soñamos estar. Ellos nos van a compartir sus historias, anécdotas, fracasos, estas cosas que nos van a ayudar a transformar la forma en la que hoy nosotros gestionamos el talento. Yo soy Jimena Ocio, apasionada de recursos humanos, emprendedora de corazón hasta el último de mis días y firme creyente que la gestión del talento tiene el poder de transformar las organizaciones, mejorar la vida de las personas, pero sobre todo podemos transformar sociedades. Ese es el alcance que tiene la gestión del talento. Desde HR Coach, mi proyecto para acompañar y solucionar dolores de cabeza a todos mis clientes y profesionales de recursos humanos, People Academy, la primer plataforma e-learning para certificar profesionales de recursos humanos avalados por AMEDIR. Mi propósito es compartirte contenido que te ayude a impulsar tu carrera profesional, tomes mejores decisiones y, por supuesto, te conviertas en un verdadero HR crack. Este podcast, por supuesto, no sería posible sin mis dos grandes aliados, Edenred, que siempre está impulsando el bienestar y la calidad de la vida de los colaboradores, y por supuesto DM Playbook, estos genios detrás de las cámaras que van a hacer llegar este podcast a todos los rincones y hacen mucho más genialidades para los negocios. Recuerda dar clic en la campanita para que te salgan las notificaciones y seguirme en @HRCoachMX en Instagram, TikTok y Jimena Ocio en LinkedIn y en YouTube. Y pues bueno, ahora sí, preparémonos para nuestra siguiente invitada, otra HR crack, con quien hablaremos de este gran tema, de jefes contra líderes, porque eso está que arde. Es el arte de inspirar o desmotivar totalmente a un equipo. Pero ya sabes que siempre te doy data al inicio, así es que, ¿sabías que el 57% de los empleados renuncian por culpa de un mal jefe? Eso nos lo dice Gallup en una de sus encuestas. Y el 76% de los empleados experimentan estrés por un mal jefe, afectando, por supuesto, la salud mental, rendimiento, ya sabes. Y esto nos lo dice Forbes, data que ahí está, que solo nos hace entender el impacto que tiene el liderazgo dentro de las organizaciones para su éxito, el bienestar de las personas. Así es que, Ángela, bienvenida, qué delicia tenerte aquí. Jimena, contentísima, muy agradecida por la invitación. Me emociona compartir este espacio. Me encantó la introducción y el propósito que tiene también este programa. Sí, hay que sumar fuerzas, tenemos que transformar sociedades a través del talento. Y pues bueno, Ángela, les platico de ella. Ella es residente en México desde hace ya más de 6 años, viene de Lima, Perú. Tiene más de 25 años de experiencia en esta gran industria. Hoy es directora de capital humano de la red de Grupo Electra, gigantesca. Estábamos ahorita no haciendo números, pero más de 40,000 colaboradores a nivel nacional que recaen bajo tus manos. Y por supuesto, resaltarles que Ángela es una mujer de acción. Es disciplinada, alguien que siempre está retando el status quo, sin duda alguna, y apasionada del capital humano, de su conducta, del buen vivir y experiencias únicas. Así es que, Ángela, te platico rapidísimo. En este espacio hablamos de 3 pilares. Muy bien. El primero es quién es la mujer atrás de la exitosa profesionista, que nos platiques un día, qué haces, qué te gusta, comida, ejercicio, lo que sea, qué estudiaste, porque es sorprendente, ya nos han tocado aquí de todo, contadores, yo soy chef hotelera, idiomas y demás. ¿Cómo aterrizaste en recursos humanos del sueño de ser periodista a gestión de talento? Fracasos y enseñanzas. Siempre tenemos alguna historia muy chistosa por ahí que contaron que fue de terror, que hoy nos podemos reír, qué harías, qué no harías. Y al último, pues sí que nos ayudes con todo este tema de jefe al líder desde tu experiencia en Grupo Electra. Sí. ¿Qué has hecho diferente? ¿Cómo has impactado al talento? ¿Qué hack nos compartirías? Y al final una preguntita curiosita para ti. Ok, va muy bien. Pues venga. ¿Quién es la mujer? A ver, he ido cambiando mucho, la verdad, con el tiempo. Yo era una niña muy tímida, esa de que no te dabas cuenta que estaba presente. Y cada que salía al frente me ponía muy roja, me sudaban las manos. Entonces era como muy nerviosa de estar expuesta al público, pero sin embargo siempre tenía como esta intención interna de cambiar las cosas, ¿sabes? O sea, muy orientada a cambiar sociedades. Por eso escogí la carrera de periodismo, porque creía yo que atrás de un medio masivo uno podía realmente impactar y mostrar ciertas realidades que a veces no necesariamente se estaban dando, ¿no? Pero por azares de la vida terminé estudiando realmente administración. Estuve pocos años estudiando periodismo. Me tuve que cambiar a administración
y no tenía como mucha claridad de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Administración es tan amplio, Súper. ¿no? Entonces, bueno, pues a lo que sea y a lo que venga, ¿no? Empecé en una empresa de retail, en el área de ventas, yo como asistente de ventas, y la verdad que la persona que había estado antes que yo, pues, había pasado muchísimo tiempo y ya no tenía ni siquiera como roles, ¿no? Entonces empecé desde ordenar la oficina y ahí comenzó mi gran inspiración, la verdad, porque primero soy una apasionada del retail, me encanta el mundo del retail, me encanta el dinamismo del retail. Y luego fui como conectando con la gente y como tocando estas personas y por qué esto es así, y por qué no es así, y por qué el colaborador tiene esto, pero si no le gusta el uniforme, ¿por qué le tenemos que obligar? Y, ¿no? Exacto. Y en este cuestionamiento, y tuve mucha empatía con la gente de la operación, con la gente de ventas. Y ahí nace la invitación al área de recursos humanos. Y entonces cuando yo empiezo en recursos humanos, después de muy poco tiempo entendí y dije, esto es lo mío. Y a partir de ahí es que realmente comencé con toda la profesionalización de recursos humanos, ¿no? Diplomados de recursos humanos, luego me formé como coach, luego quise hacer un máster en liderazgo y coaching, luego quise hacer neurociencias, soy una fascinante de eso la me neurociencia. fascina, sí. Y así me fui complementando, congresos los que podía, adoro los congresos, así son como maestrías reducidas en 3 días. Y además con cosas comprobadas, ¿no? Y ahí no paré. Entonces sí soy así ahora como tú, una convertida, apasionada del sí. mundo de recursos humanos, con la clara convicción de que hay que mover las cosas para que las cosas sucedan, ¿no? Es que no nos queda de otra. No. Hay muchísimo que hacer, ¿no? En términos de gestión de talento, pero antes de entrar ya más profundo Así a qué es. hacer con estos jefes para convertirlos en líderes, me encantaría que nos echaras una historia de terror, un error garrafal, algo divertido, diferente. Hay varios, ¿eh? Hay varios. Bueno, échate unos Hay dos si varios. quieres. Cuando No te yo limites. entro en esta área de recursos humanos, pasé como 3 o 4 años y yo me hago cargo de la parte de desarrollo, ¿no? De desarrollo personal. Tenía un compañero que era toda la parte hard de compensaciones y en aquel entonces esa era la parte fuerte de recursos humanos, ¿no? O sea, medías la calidad y la habilidad de recursos humanos por eso. Eh, fui creciendo, me promueven porque mi jefe se va y esa de las oportunidades en las que tienes que estar preparada, honestamente yo no lo estaba. Pero bueno, al final tomas la oportunidad, ¿no? Porque es la Claro. oportunidad. Y me acuerdo muy claro que el director general me dijo, si tú me dices que estás lista, él ya se puede ir. Pero él ya se quería ir porque él tenía otro trabajo, Ajá. tenía ya todo preparado. Entonces yo no quise como truncar eso y realmente no me había entregado tan bien el puesto, pero dije, no, no, sí, claro, claro, que se vaya, no pasa nada, ya aquí está todo resuelto. Y acordamos en que nos íbamos a seguir viendo para Sí, que si él me siga necesitas entregando, ¿no? algo, Ahí vaya, nos estoy, hablamos. nunca pasó. Entonces, pues yo terminé de hacer un ejercicio del que no estaba preparada, que era el presupuesto anual. No, ¿No? El ya me presupuesto está anual dando del área. miedo. Lo sé, porque además no era tan amiga yo de los números, ¿no? O sea, lo básico, ¿no? Pero no esas proyecciones, o sea, habían términos que ni entendía bien, como la provisión de la venta, la comisión, y entonces se provisiona, pero se paga otro día. Y bueno, al final fue que cerró el año, ¿no? Yo tomé más o menos la gestión como el cierre del año, y al año siguiente, pues a pagar los bonos gerenciales, ¿no? Y yo así de, ¿qué bonos? ¿Qué es No provisioné Me los muero. bonos de la alta gerencia y por lo tanto, pues no No. había el presupuesto para O sea, pagar hago los mi bonos hoyito en la en tierra, verdaderos me resultados. entierro sola. Y yo así de, ¿cómo se No resuelve esto? O inventes. sea, como sudando frío. Pues Y sí. además no terminaba de entender, o sea, sabía que la había regado mal, pero no terminaba de entender ni de cómo resolver, ¿no? Ni de entonces qué impacto tiene y entonces esto tiene solución. Me ayudaron mucho, me ayudaron mucho. Creo que ha sido la vez en la que peor me he sentido. Yo recuerdo haber entrado a mi casa esa noche a la ducha y haberme quedado 1 hora diciendo, no soy suficiente, Es, ¿qué no hice? O sirvo para sea, no esto. sirvo, o sea, me faltaba mucho, debía haber dicho que no, ¿no? Así, con una sensación de loser total. Pero me apoyaron mucho. Ya regresando, la gente de finanzas me buscaba y me decía, calma, vamos a ver cómo le hacemos. El director general, por supuesto, que me dio una regañadiza, pero de aquella, ¿Cuántos que empleados yo eran? reduje, éramos como 2,000 No, personas y, bueno. la planilla de Bueno. afecta bono eran como alrededor de 20 ejecutivos, ¿no? Pero bueno, luego esos Pero son los eran más sus bonos, complicaditos. ¿no? Eran sus bonos. Y luego fue algún aprendizaje interesante que como líder que yo obtuve ahí, él no fue ni un poco flexible con el tamaño de mi error, ¿no? Fue durísimo,
Pero luego yo me di cuenta y me fui enterando después de los años, porque yo duré 14 años en esa organización que ha sido mi alma mater de la vida organizacional. Me enteré que él había puesto a una persona para que vaya casi que a consolarme y que me acompañe en ese momento ahí donde yo me sentía la persona más destruida e incapaz del mundo. Y le pidió a alguien que sabía que tenía esa conexión conmigo personal, que sabía que podía Estuviera ahí tener una para ti. influencia, le Wow. pidió que me acompañara. Y luego a otra persona, que ya era la técnica, le dijo, más te vale que le vaya bien. A ti te encargo que a ella le vaya bien. Y ¡Ole! eso, pues nunca fue explícito, pero yo terminé enterándome de algunas cosas, me daba cuenta y luego ya después de algunos años me lo confirmaron y fue una lección impresionante para mí de nadie está preparado probablemente para la oportunidad Seguro no. y tú eres parte, tú como líder eres parte de esa transición. Entonces, te digo, no, Eres parte, no, eres responsable exacto. del éxito o fracaso de tus Exacto, o sea, del colaboradores. encargo que le estás dando, Sí. también depende de ti que le vaya bien. Entonces, el que me haya asignado esos dos recursos, ¿sabe? El apoyo emocional y el técnico, claro, es algo que luego yo me llevé conmigo para toda la vida, pero sobre todo una sensación de gratitud, de aprendizaje, de suerte de cruzarte con este tipo de personas, ¿no? Así que ese fue un error Totalmente. garrafal No, y ¿cómo? a partir de ahí también Tremendo. entendí que más te vale ser amiga de los números y entenderlos de pe a pa mejor que nadie, Y es que mejor que me nadie. encanta y qué bueno que lo pones en la mesa y que salga siempre. En recursos humanos, si no sabes de números, si Es de no... números, A sí. ver, no te no, o sea, no tienes que traer nato, pero se desarrolla. Sí, total. Es Lo una puedes carrera de aprender. números de todas maneras, ¿eh? Por todos lados. Correcto. Las fórmulas, el presupuesto más importante de una organización es el gasto personal. Bueno, todavía le queremos llamar gasto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y a eso sube la Totalmente. nómina, pero a eso súmale la inversión en la gente y que tenga un retorno y que tú puedas reinvertir porque estás generando contribución a través de tu plan de gestión Sí, de gente. O sea, si no lo dominas y si no entiendes en el negocio en el que se mueve y cómo impactas en las ventas, en el margen, en la contribución, exacto. ¿Cuánto o sea, produce cada persona? así es, exacto. Y ¿Cuál es la entonces contribución individual? entiendes Sí, por qué los líderes luego no saben ni qué hacer porque sí, tienen 10 sí. vacantes. Pero si lo multiplicas por lo que se deja de producir, entonces cuando dices, ah, caray, Sí, y hoy ya hace Jimena sentido. es más común, pero en aquel entonces ese ha sido mi gran diferenciador de éxito. O sea, entenderle las compensaciones fue, uff, o sea, yo amo la parte de plan de compensaciones, hacer esquemas de compensación, pero me costó mucho entrarle, o sea, me costó mucho. Pero te decía, hoy es más común, pero en aquel entonces, o sea, mi factor diferenciador de poder ir avanzando en la carrera de recursos humanos es que le entendía perfecto al negocio y al número, al gasto y a Claro. esas cosas, porque dije, esto no me vuelve a pasar. ¿No? Entonces, la traumada me funcionó para luego ser un gran diferenciador en mi perfil en Totalmente. aquel Recursos humanos ya entonces. no es de tu oficina, es más. No te sirve. Tienes que estar afuera, Sí, viendo, sí. escuchando y por supuesto leyendo los números. Yo Y digo que los números sí, cuentan totalmente. historias. Así De hecho, es. dentro de lo que yo hago, los diagnósticos es lo que más me Ujú. apasiona. La data y por qué. Y entonces que me hable Así el número, lo es. que está pasando es mágico, porque entonces hablas el lenguaje de los líderes y te puedes sentar con ellos a Así tener es. una plática inteligente, con data, con estrategia, con impacto, para que dejemos de ser los de pasteles y fiestas, Claro, y ¿no? una voz en la mesa, ¿no? Una Correcto. voz, una tomadora de decisiones, un tomador de decisiones, alguien que de repente el mismo equipo gira a preguntarte, ¿no? Sí, Sí, y el calendario del negocio que es relevante, ¿no? O sea, también, totalmente. sí, no ir con agenda aparte. Oye, Ángela, ¿qué no volverías a hacer en tu carrera profesional en RH? ¿Qué no volvería a hacer? Mm, Tal vez ejecutar una indicación sin tener todo el contexto. O sea, me ha tocado de repente en algún momento, y es algo, es una de las cosas que me arrepiento y que yo diría lo haría diferente. Hubo un error muy, muy grave de una persona, de una negligencia, no fue dolo, pero que hubo una pérdida económica en la organización y pues la conclusión fue hay que correrla, ¿no? Y yo dije, pues sí, la política, esto dice A más Uf, B, es lo que toca. Pues sí, pues estuvo mal, qué pena, pero la vida es la vida, ¿no? O sea, las cosas son así, estos son compañías, bla, bla, bla. Y ejecuté la baja, ¿no? Conociendo yo que había un contexto atrás de esa persona, que era un momento complicado, que era un momento de vida difícil, y yo no tenía todavía la madurez suficiente como para negociar, como para hacer otra propuesta, como para reconsiderar, como para reproponer otra solución, ¿no? Más inteligente, más humana, más sin humana. desconectarse del negocio igual, ¿no? Porque luego hoy día ya sabemos que de esos errores son muchas las inversiones de lo que realmente nos va a funcionar adelante. Yo era el caso
¿no? En vida. Entonces, creo que no tomaría estas decisiones sin asumir mi rol de que a mí me toca gestionar el bienestar de la compañía y el de la gente en su misma intensidad. Sí. Y esas dos cosas tienen que estar presentes en la toma de decisiones Sí. de alguien de recursos humanos, porque es el único rol que tiene esa objetividad dentro de su rol, esa mirada de, a ver, momento a momento, ¿no? Ese balance, es algo que yo digo, no es que lo traes, yo creo que todos los días hay que inyectarse objetividad, inyectarse objetividad y no perderla, porque creo que es el rol más relevante de alguien de recursos humanos, actuar con justicia. Actuar con justicia, apegado a valores. Sí. Y creo que dentro de todo lo que decimos también nos falta mucho acercarnos a la gente y saber qué traen. Así ¿No? ¿Cuál es la bolsa de piedras que trae cada uno atrás? Todos tenemos una historia, relaciones personales, familiares, en dónde estudié, cómo viví, ¿no? Historias de terror que sí, momentos de subidas y momentos de bajadas, que no es que estés ahí o que seas esa persona, es que estás en este momento. Puedes quitar de la ecuación, tienes que entender el fondo de la persona para entonces poder tomar decisiones humanas. Hay cosas que son no negociables, por supuesto, ¿no? Pero la humanidad es la que tiene que regresar a las organizaciones y creo que es una de las características más importantes en desarrollar en los líderes. Así es. ¿No? Porque luego llegamos a la posición de liderazgo y el ego dice, quítate que ahí te voy, y como te costó tanto, y a veces en las mujeres lo vemos mucho, ¿no? Que nos ha costado tanto poder llegar que se nos olvida la parte humana. Que luego somos las más difíciles, ¿no? Somos las más difíciles. Y también, ¿sabes qué, Jimena? Un capital humano que subsidia mucho. O sea, yo lo vengo diciendo en diferentes foros y en diferentes contextos. O sea, también nuestro rol es enséñale, habilita al líder a que sea líder. Pero luego vamos ahí de rescatistas, ¿no? No, yo lo veo, yo lo hago, dime, yo se lo comento, yo lo resuelvo. Y es como que no, ¿no? Y creo que también esta parte de fomentar liderazgo es no asumir todo el rol nosotros como recursos humanos, sino habilitar y asegurarte bien de cuáles son esas habilidades, o sea, mapearlas muy claramente y cuáles son esas habilidades que todos tus líderes deberían de tener. Correcto. Y entonces ponerlas sobre la mesa directiva de cuáles son esos no negociables también en cuanto a los perfiles de liderazgo o cuáles realmente quieres desarrollar o por cuáles tienes que empezar o por cuáles vas a homologar y cuáles por puesto deberían ser medianamente diferentes. Pero creo que a veces queremos subsidiar muchas cosas en recursos humanos con un protagonismo que no es el en el que deberíamos estar. No ese es el protagonismo que nos toca tener. Justo con Luis, en un capítulo anterior con Toño, hablábamos que recursos humanos estamos para que los demás brillen. Así no es. Para brillar somos nosotros. Producción, digo yo, ¿no? Me encanta. Somos producción. Somos la producción, pero no estamos para brillar. Así es. Brillamos cuando los demás brillan, ¿no? Y también pasa, y vemos que los líderes llegan a estas sillas generalmente por tus habilidades técnicas. Y nadie se pregunta antes si trae las humanas o soft skills desarrolladas. Entonces yo siempre invito a profundizar en nuestros líderes, a ver a quién tenemos sentados ahí, qué competencias tienen, cuáles son las brechas, si son desarrollables o no, ¿sí o no? Porque luego queremos invertir en la gente. No, hay cosas pero que ya están en un punto Así es. que no funcionan, o no quieren, y o si les no interesa. Quieren, no hay manera. ¿No? Me encanta. Si no quieren, no hay manera. Se nos acaba el tiempo, pero antes quiero platicar contigo de tu gestión hoy en Grupo Electra. ¿Cómo estás impactando a la gente? ¿Qué has hecho diferente? ¿Qué nos puedes dar de aprendizaje aplicable para transformar estas jefaturas o jefes en verdaderos líderes? Mira, sigue siendo un trabajo intenso. Creo que una de las cosas a favor es el respaldo, ¿no? Hay un respaldo muy, muy fuerte de la dirección general y eso a recursos humanos le permite avanzar. Y luego también el compromiso y la responsabilidad de corresponder ese soporte que nos está dando. ¿Pero qué hemos hecho? Pues primero hemos hecho una propuesta de transformación cultural, ¿no? Muy técnica, muy científica, que yo siempre digo, mientras menos se note el método y la ciencia, mejor. Pero de que tiene que haber método y ciencia, tiene que haber método y ciencia. Porque todo va sucediendo gradualmente y tenemos que trabajar por la convicción, ¿no? Enseñarle a la gente que hay rutas diferentes. Yo entro en una organización que tiene muchísimos años haciendo las cosas de una forma que les ha dado resultados, pero que ya no les iba a seguir dando resultados, ¿no? Entonces, líderes que han sido exitosos porque esa es la ruta que conocen y son su mejor ejemplo de éxito.
sea, si yo he sido exitoso siendo así, ¿quién eres tú para decirme que cambie de ruta, no? Entonces, mostrarle la ruta. Yo creo que desarrollar habilidades de liderazgo es tener el acompañamiento, y sobre todo en los fracasos. Sí, Sobre todo en los totalmente de fracasos, acuerdo. porque no es un programa corto en el que tú los llenas de cosas inspiradoras y salen inspirados y luego, ¿qué pasa? La venta no sucede, Ejecución, sí. ¿no? O sea, se cayó algo, o sea, el resultado se va tomando y regresan al modo que conocen. Entonces, allí es cuando hay que estar. Allí es cuando hay que realmente estar acompañando. Entonces, hay mucha inversión atrás. Además, pues también estamos en todo el país y no es sencillo también liderar iniciativas de manera central, ¿no? Y hacer que sucedan hasta, pues, Chiapas, Tampico, ¿no? Mérida, donde estamos. Entonces, el talento del equipo es fundamental, el que la gente crea que realmente hay que provocar el cambio, o sea, que se compre y que eso, pues, conlleva una responsabilidad, un nivel de energía y de estar ahí permanentemente hasta que lo logremos, creo que ha funcionado. Entonces, hacerte un buen equipo creo que es fundamental, tener los recursos creo que es fundamental Claro. y demostrarle de a pocos a la gente que vaya saboreando el éxito de hacerlo distinto, ¿no? Porque en el fondo yo confío en que todo el mundo quiere ser un buen líder, solo que no necesariamente No sabe cómo saben. o solo Sí. tiene un camino. Entonces, cuando le dices, ¿te puedes mover por acá? Hay resistencia, pero si lo Ujú. acompañas y luego le dejas saborear y haces esa pausa y de Y cómo te exacto, se sentiste, lleva a la qué supo, gratificación. le dices, ok, vamos a replicarlo otra vez, ¿no? Ujú. Entonces, seguimiento, 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 seguimiento. comunicación, paciencia, Sí, paciencia, resiliencia. no sucede de la noche a la mañana y la gente recae, la gran mayoría recae a sus modos anteriores. Confía en el Sí, y proceso, como dices, hay que insiste. estar ahí acompañando, Sí, ¿no? sí, no Oye, es un programa acompañar corto. a miles y miles y 10,000 es un reto Así interesante, es. pero yo te admiro por la forma en la que lo has llevado, ¿no? Creo Ahí que vamos, sí, ahí vamos, y es somos un gran increíble la equipo. labor, son un gran equipo. Sí. Y llegamos al final de esta pequeña entrevista, pero deliciosa y llena de aprendizaje. Y aquí tenemos unas preguntitas Taratatán. Ya, sencillas, ok. divertidonas, y Vamos queremos a ver. saber qué piensas de lo que sale por aquí. ¿Te la entrego? No, Lela. La leo. Ajá. A lo mejor te la entrego, porque estoy sin Venga. lentes. ¿Qué consejo absurdo te han dado en recursos humanos que en realidad funcionó? Qué consejo absurdo. Mira, hay un consejo que me dieron cuando yo recién entré, que me dijeron, los no son para siempre. Y yo, así de, Así de, ¿qué? ¿cómo? ¡Qué Y flojera! luego cuando de repente entraba, ¿y por qué no hacemos? ¿Por qué no? Y si lo hacemos, ¿por qué no? Oye, pero esto también podría verse de esta manera. No, ya lo intentamos y no sirvió. Ya lo hicimos y no pasó. Estás repitiendo, no te van a dejar, no va a suceder. Entonces, ese absurdo consejo de los no son para siempre, que no tenía mucho sentido, comenzó a tomar sentido. Y qué bueno que me lo dijeron. Porque hasta el día de hoy, mira que han pasado muchos años, me lo dijo un colega cuando yo recién entraba al grupo. Me dijo dos consejos, ¿no? La agenda no es personal, o sea, no te tomes personal la Ajá, agenda ajá. porque te la mueven como sea. Y esto de los no son para siempre, no te quedes con los no. Ujú. Y eso fue un impulso para decir, ok, entonces, Voy ¿cómo a hago obtener para mi que sí. sí? ¿No? Y en todo este tiempo, yo creo que hemos convertido los no en sí en más del 70%, ¿no? Wow. Y es más gratificante cuando primero te Claro. dijeron que no. Y es algo que le recalco todo el tiempo también a mi equipo. No se queden con los no, o sea, enójense, moléstense. O sea, Y vayan si por no el está sí. bien, entonces tu negociación no fue lo suficientemente potente, Tus tu argumento no fue argumentos, sí, suficientemente sí. potente, o sea, asume la responsabilidad de que ese no tú lo conviertes en sí. Sonó muy absurdo, pero ha sido un impulso y un aprendizaje y un reto, ¿sabes? Entonces es como que te dejen el reto constante e impermanente, así que ahí voy con los nos. Ahí, y seguiremos yendo, porque creo que la vida es mucho de Y nos. es mucho de nos. Y ahí se determina qué tipo de líder eres, ¿no? Así Si el es. que busque el sí, un líder cercano, que escucha, empático, y creo que la palabra principal que inspira. Porque si no inspiras a alguien a algo, no lo puedes mover de su lugar. Así Y creo que es. eso es algo que vemos en ti, algo que es Gracias. importantísimo en las organizaciones. Y pues llegamos al fin de este capítulo, Ángela. Mil gracias. Lo disfruté muchísimo. Yo también. Nos dejaste muchos aprendizajes para los que estamos en recursos humanos, de cercanía, de trabajar en las habilidades de los líderes. Los jefes son aquellos que no saben cómo ser un líder y que necesitan desarrollar esas habilidades, diagnostiquen, hagan encuestas, determinen brechas y hay que crear programas de acompañamiento que potencien
estas habilidades de liderazgo y transformemos las organizaciones. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a Edenred y a DM Playbook, siempre por estar atrás de todos mis locuras, mis proyectos y transformando junto conmigo la forma de gestionar el talento. Síganlos en sus redes, síganme a mí en HR Coach MX, tanto en LinkedIn, Instagram. Vamos a estar en YouTube, en todos los canales de podcast para que nos escuchen y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos y todas.